Bueno, hoy quiero comenzar con un leitmotiv, ¿no? Que le debo a Angela Collier, que es una científica que tiene un canal de YouTube sobre física y con la que volveremos a encontrarnos después. Se trata de una cita de Richard Feynman, extraída de su libro QED, que dice la cita: me gustaría hablar de una parte de la física que se conoce en lugar de una parte de la física que se desconoce. La gente siempre está pidiendo los últimos avances en la unificación de esta teoría con aquella teoría, y no nos dan la oportunidad de decirles nada sobre una de las teorías que conocemos bastante bien. Siempre quieren saber cosas que no sabemos. Así que en lugar de confundirlos con un montón de teorías a medio cocinar, parcialmente analizadas, me gustaría hablarles sobre un tema que ha sido analizado muy a fondo. Me encanta esta área de la física y creo que es maravillosa. Se llama electrodinámica cuántica. Bueno, yo creo que una lección que podemos aprender de Hegel es que la filosofía y la teoría en general no tiene necesidad de anticipar hechos futuros, sino que la reflexión objetiva ocurre, ¿no? Como diría Marx, eh, post festum, ¿no? Después de los acontecimientos, o una vez que el objeto se ha desarrollado en su plenitud, ¿no? Ahora, los síntomas de esta madurez son pues las primeras señales de decadencia del objeto o del fenómeno. Se trata del mismo tipo de síntomas, ¿no? Que motivaron la redacción de la fenomenología del espíritu en cuanto se trata de una sistematización del pensamiento moderno. O también se trata pues de las mismas señales eh, que le indicaron a Marx que era momento de redactar el Capital. Entonces tanto Hegel como Marx eran conscientes de que, voy a citar a Hegel, ¿no? La frivolidad y el tedio que se apoderan de lo existente y el vago presentimiento de lo desconocido son los signos premonitorios de que algo otro se avecina. Hasta ahí Hegel. En el caso de Marx, eso otro que se avecina podría ser la revolución proletaria o el socialismo. La cosa es que ninguno de los dos, ni Hegel ni Marx, eh, tuvieron la audacia de teorizar positivamente al respecto, ¿no? Por contraste, ¿no? Mucha de la teoría social que se produce hoy en día sí tiene esta compulsión o tiene el apuro o siente el apuro de seguir su vago presentimiento de lo desconocido y de elaborar conceptos a medio cocinar, ¿no? Como dice Richard Feynman en la cita que les acabo de compartir. Entonces las intuiciones del futuro pueden por supuesto ser más o menos certeras. El problema es que puede sentirse de todas formas la impaciencia del pensamiento en esta, eh, o más bien se puede sentir en el hecho de la laxitud conceptual con la que se conduce la teoría, ¿no? Es en este sentido, ¿no? Que Yanis Varoufakis ha tenido a bien pregonar la existencia de una nueva formación socioeconómica que él denomina tecnofeudalismo. Se trata de una existencia que implicaría, ¿no? La muerte efectiva del modo capitalista de producción, pero como dice Richard Feynman, se trata un poco de un concepto a medio cocinar, pues, ¿no? De cosas teóricamente desconocidas, pero que la gente tiene, o más bien Varoufakis en particular, siente la necesidad de divulgar como una teoría bien formada, ¿no? Tal vez. Y bueno, hoy vamos a ver de qué se trata. Esto es Parelio, un podcast de teoría crítica y crítica de la economía política. Mi nombre es Yankel Peralta y del otro lado tengo a Pablo. Sí es, de este lado estoy yo, Pablo Valle, y además de siempre invitarlos a darle like a este video, compartirlo, darnos sus comentarios, brindarnos sus puntos de vista, opinión y además pues invitarlos a discutir las ideas que vamos a presentar el día de hoy. Quisiera invitarlos también a ver este acercamiento al pensamiento de Varoufakis también como una intención de establecer una especie de diálogo, discusión o polémica en torno justamente a esta clase de conceptos que, como bien dice Yankel, pueden estar a medio cocinar, tal vez no todavía salidos de la cocina, pero que si bien no están bien cocinados, sí han ganado una popularidad tremenda. Y Varoufakis es tal vez el más sonado en la actualidad, pero definitivamente no el único en asegurarnos que el capitalismo ya ha terminado y que estamos viviendo otra cosa.
Entonces siempre vale mucho la pena, pues, aunque tengamos que regresar siempre sobre lo ya sabido, igual que Feynman, volver a revisar incluso las bases, incluso lo más elemental, con tal de conocer si de verdad este asado ya se coció o seguimos en el infierno, en el horno infernal que es el capitalismo, ¿no? Entonces, de nuevo, denle like, comenten, compartan, sigan a Parelio Podcast en sus redes sociales y aquí en YouTube, si nos están escuchando en YouTube, y quédense el día de hoy para seguir discutiendo. Gracias. Vale, pues comenzamos. Bueno, pues hemos decidido explorar el tema a partir del comentario de una entrevista que le hiciera Krishnan Guru Murthy del Canal 4 británico a Yanis Varoufakis. Y bueno, Yanis Varoufakis, para quien no lo conozca, es un economista griego que fue ministro de Finanzas en Grecia durante el primer trimestre del 2015 y durante el cual se opuso a las medidas de austeridad, ¿no? Que entiendo que fueron impuestas desde el 2012. Y en ese sentido también defendió la reestructuración de la deuda. Y es cofundador, junto con Bernie Sanders y Naomi Klein, de la Internacional Progresista y del movimiento, es otro movimiento por la democracia en Europa, eso desde el 2016. Y bueno, Varoufakis se identifica como un marxista libertario. Ya veremos si eso es, bueno, a mí me resulta problemática su identificación, pero bueno. Y es desde esa postura que presumiblemente ha elaborado su crítica al capitalismo, ¿no? Nada más mencionar que ese breve periodo que estuvo como, ¿cómo se dice? Ministro de Finanzas en Grecia, estuvo enmarcado justamente en la coyuntura política posterior a la crisis de 2008, esta crisis de las subprimes que dio inicio a lo que conocemos en la actualidad como la larga depresión, no la gran depresión del 29, sino la larga depresión en la cual seguimos pululando y que justo como dice Yankel, lo hizo como parte de un proyecto político que era el proyecto de Syriza, el partido en ese momento de izquierda en Grecia, que se oponía tanto a los programas de austeridad impulsados por la Unión Europea hacia sus miembros, como a los rescates bancarios que se habían realizado en Estados Unidos y Europa de los bancos responsables de la crisis, ¿no? Entonces, frente a eso, es que Yanis Varoufakis llega con el gobierno de Tsipras, tengo aquí el nombre, es Alexis Tsipras, que se vuelve primer ministro de Grecia o presidente de Grecia, no estoy seguro cuál es el título oficial, y prontamente, después de unos cuantos meses de gobierno, Tsipras recula de su posición anti-austeridad, acepta las medidas de austeridad y Varoufakis decide entonces abandonar el gobierno en protesta a lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, al menos desde mi punto de vista, yo siempre he visto a Varoufakis, yo como alguien que creció en esa época, que tuvo su formación política inicial en la época posterior a la crisis del 2008 y estaba muy atento de ver las noticias, todo esto, siempre lo he visto con cierta admiración desde el punto de vista de la consecuencia política, el que sea consecuente con sus propias ideas y que sea una persona, digamos, comprometida con sus propios programas políticos, ¿no? Y desde el otro punto de vista, desde el punto de vista teórico, Varoufakis ganó algo de reconocimiento también en esas, un poco antes de entrar a la política, por sus aportaciones a la teoría económica desde el punto de vista de la teoría de los juegos, ¿no? Entonces Varoufakis es también conocido como un economista que tiene este bagaje no solamente conceptual, que bebe del marxismo en cierta medida, también ahí habrá mucho espacio para discutir cuál es su posición frente al marxismo, pero que también siempre se presenta como este economista de izquierda que no le teme a las matemáticas, ¿no? Entonces, Varoufakis tiene estos dos elementos, su lado político y su lado teórico, y en ambos lados creo que ha sentado un trabajo que vale la pena tomar en serio, ¿no? Más allá de nuestras diferencias, más allá de las objeciones que
podamos levantarle a Varoufakis, es una persona que sí ha desarrollado un trabajo que se puede llamar teórico, a diferencia, por ejemplo, de los otros críticos del marxismo que hemos analizado aquí, como Jordan Peterson, ¿no? Que en cierta Claro. medida pues sería difícil decir que tengan una seriedad en su crítica. No podemos estar todo lo desacuerdo que queramos con Varoufakis, pero es un pensador organizado y en cierta medida riguroso, y que vale mucho la pena discutir, ¿no? Entonces yo creo que ese sería como el ánimo con el cual por lo menos yo vengo, ¿no? Que es a escuchar a alguien que sí ha tenido una historia de pensamiento organizado, teórico, elaborado, y que por lo mismo creo que vale la pena acercarnos con la seriedad que eso merece, ¿no? Fuera de eso, en la actualidad pues sigue siendo un político en la eurozona, en la Unión Europea, y en el espacio latinoamericano tal vez no tenga tanta influencia, pero seguramente mucho de de la audiencia ha de recordarlo por este episodio eh, del gobierno de Syriza que les menciono, ¿no? Pero yo creo que ya sería todo. Ok. ¿Qué quiere decir con eso de como izquierdista que no le tomen las matemáticas? ¿O por qué lo dice? Ah, sí, al comienzo de su carrera, de darse a conocer, por así decirlo, eh, Varoufakis saltó a la palestra como un economista marxista, o más bien un marxista que no le tenía miedo a la parte matemática de las economías, ¿no? En la época, saliendo de los 90, entrando a los 2000, al parecer, creo que por eso Varoufakis es que salió a presentarse de este modo, había como una especie de prejuicio respecto al marxismo, de que el marxismo no se preocupaba por la parte matemática de la disciplina económica, ¿no? Que los marxistas eran muy buenos en historia, en sociología, en lingüística, en estudios culturales, varias cosas, pero que en la parte ya más bien técnica de las matemáticas económicas no eran tan avanzados como sus contrapartes en las academias, pues yo pensaría neoclásicas, o de otro heterodoxas u ortodoxas de la Ok. economía tradicional, ¿no? Y Varoufakis, una de las cosas que traía como parte de su presentación era decir, yo soy marxista y soy también una persona que estudia las matemáticas económicas o la parte matemática de de la economía, y puedo discutir en ambos registros, en el registro del análisis histórico. Tiene un Ok. libro que se llama este, Modern Political Economics, escrito junto con dos otros académicos griegos, Theocarakis y Halevi, que es un repaso histórico crítico de la historia de la disciplina económica y también de la historia económica de Occidente, que además incluye dentro de su historia eh, diferentes momentos de análisis de las teorías, de la parte matemática de las teorías económicas que analiza, ¿no? Entonces es muy digestible, es muy pedagógico, es muy ameno leerlo. Es un libro que a mí me parece bastante bueno, a pesar de las diferencias, ¿no?, que yo puedo tener respecto a su lectura, por ejemplo, del marxismo, pero que intenta promover ambos lados, la parte del análisis conceptual histórico junto con la parte de las matemáticas, ¿no? De la parte matemática. Y eso me parece que pues vale la pena mencionarlo, porque creo que sigue siendo un poco común escuchar esas quejas medio infundadas o bastante infundadas desde mi punto de vista. La verdad es que la economía marxista es una rama de la disciplina económica que se ha desarrollado muchísimo desde hace más de 100 años, comenzando con Marx, pero a veces se dice, no, es que los marxistas no atienden a la parte de la parte matemática de la economía. ¿Cómo no? ¿No? Y alguien a lo que podríamos señalar y decir, bueno, este es un ejemplo de alguien que lo hace, podría ser Varoufakis, ¿no? Como si Ok. nos faltara, porque tenemos un montón, ¿no? Tenemos a Carchedi, Roberts, Wolf, Mandel, etcétera, 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 ¿no? Ok. Bueno, empezamos a ver el video. I'm glad you started with feudalism because the great transformation which has created the modern world was the one from feudalism to capitalism. As you correctly put it, feudalism was a socio-economic system predicated upon land and land ownership.
So the aristocracy owned the land, it got a lot of economic, social, political power. It was all one thing back then. There was no distinction. If you had political power, you had economic power, unlike under capitalism. And the wealth was transferred to the ruling class, to the aristocracy, through, as you put it, rent. Taking a slice of the produce, of the harvest of the peasants who didn't labor for a wage. There was no labor market. You couldn't quit. You didn't receive a wage. You just kept that which the landlord or the sheriff operating on the landlord's behalf would leave behind after the harvest was in. Then you had a fantastic transformation with the great... Pero antes de que empiece el capitalismo, vamos a comentar sus ideas. Bueno, a resumir sus ideas sobre el feudalismo, yo no tendría mucho que decir críticamente. Entonces, un poco la idea es que el feudalismo se caracteriza por una relación entre el trabajo y la propiedad tal que el trabajo transfiere hacia el propietario de la tierra, ya es una especie de tributo, ya sea monetario, en especie o en trabajo, pues, ¿no? Por concepto del uso de la tierra, ¿no? Entonces los siervos están, pueden ganar su sustento en la medida en que mediante su usufructo transfieran un tributo, una renta, pues, al propietario de la tierra, ¿no? Ahora, una cosa que es importante de lo que señala Varoufakis es que en ese contexto de relaciones económicas, la tierra como medio de producción no es mercantilizable y tampoco existe un mercado de fuerza de trabajo como tal. El trabajador, el siervo, pues está confinado al espacio territorial que define esa renta, ¿no? O esa relación de propiedad. Pero no es, en comparación con el esclavismo, el trabajador no es propiedad del propietario, pues, ¿no? En cambio, en el esclavismo, pues, la misma personalidad del trabajador es una propiedad del esclavista, ¿no? Y esto también es importante en relación con el contraste con el capitalismo, porque en el capitalismo, tanto la tierra como el trabajador en cuanto a fuerza de trabajo, las dos son mercancías y en ese sentido no mantienen esta relación estática que encontraríamos o de codependencia territorial que encontraríamos en el feudalismo, ¿no? Por lo menos virtualmente, y a diferencia del esclavismo y del feudalismo, en el capitalismo, terrateniente, trabajador y propietario de medios de producción se enfrentan entre sí como propietarios de mercancías, propietarios privados. Entonces, jurídicamente se enfrentan como iguales, aunque económicamente sean de facto desiguales, su relación de poder sea desigual. Jurídicamente como propietarios son iguales, cosa que no sucede pues ni en el feudalismo ni en el capitalismo. Después de que Pablo nos dé su comentario, voy a compartir aquí una cita que extraigo de su libro de Varoufakis para ampliar un poco la idea que tiene sobre el feudalismo. Me queda mencionar que justamente esta diferencia se ve en el plano jurídico respecto a la propiedad que los diferentes agentes económicos tienen de los diferentes factores de la producción, ¿no? Mientras que en el capitalismo, justamente el trabajador es dueño de su propia fuerza de trabajo y la ofrece en el mercado de fuerza de trabajo como su mercancía que luego es adquirida por el capitalista durante cierto tiempo, mientras que el capitalista es dueño no del trabajo ni de la fuerza de trabajo, sino de los medios de producción, y el terrateniente, el rentista, de los medios de producción generales, que serían la tierra, este lugar donde literalmente está asentada la fábrica, digamos, el sitio de trabajo. En el feudalismo, de acuerdo a la teoría jurídica feudal, el señor feudal no es dueño de la tierra. El señor feudal tiene una concesión de la tierra, si lo queremos ver así, por parte del rey, que tiene a su vez una concesión del territorio del reino por parte de Dios, que sería el verdadero dueño de la tierra en la concepción jurídica medieval, ¿no? Eso a mí me parece muy interesante, la idea de que no hay una concepción de la propiedad sobre la tierra en la época feudal, en tanto que, como digo, es propiedad de la única figura propietaria aquí, que sería Dios,
y el rey sería únicamente el que tiene la autoridad investida en él por autoridad del Papa, este intermediario con Dios, de otorgar concesiones sobre las diferentes partes del territorio a donde se encuentra ligada la gente. La gente que vive en el feudo no es tampoco adquirible por el señor feudal, ni tampoco enajenable por él. El señor feudal no puede vender a sus siervos, no puede comprar tampoco siervos, aunque en la historia del feudalismo sí hay casos en los cuales se llegan a dar este tipo de cosas por medio de otros mecanismos, pero técnicamente, jurídicamente, el señor feudal no puede ni adquirir en compra ni enajenar en venta a sus siervos, pues estos están ligados a la tierra. Y la tierra es entidad no enajenable tampoco, ¿no? Ok, entonces voy a poner la cita. Dice, esto es de su libro sobre tecnofeudalismo, donde abunda muchísimo más en las ideas que comparte aquí. Entonces ya las pongo nada más para ver, ampliar lo que dice, ¿no? Dice no me acuerdo, no sé qué página es esta, pero dice, en la época feudal que se consolidó en toda Europa en el siglo XII, la vida económica no requería tomar decisiones económicas. No sé qué quiere decir eso, pero bueno. Si alguien nacía en la nobleza terrateniente, no se le pasaba por la cabeza vender las tierras de sus antepasados. Tal vez a eso se refiere, ¿no? O sea, que economía quiere decir economía de mercado, ¿no? No sé. En el mejor de los casos yo creo que se está refiriendo a eso. Y si alguien nacía serbio, estaba obligado a trabajar la tierra para el terrateniente y la ilusión de poseer algún día sus propias tierras era impensable. O sea, poco no había movilidad social a través de enajenación mercantil, ¿no? O de ganancia mercantil, etcétera. En resumen, ni la tierra ni la fuerza de trabajo eran mercancías, no tenían un precio de mercado. En la mayoría de los casos su propiedad solo cambiaba de manos debido a guerras de conquista, decretos reales o como resultado de alguna catástrofe, dice Varoufakis. Entonces, bueno. Sí, yo creo que tengo aquí una cita de Varoufakis de otro de sus libros, tal Ok. vez para abundar un poco acerca de esta afirmación que también me parece un poco enigmática en la forma en que lo pone en el libro, en el de tecnofeudalismo, Ok. pero en su primer libro, el que mencionaba hace rato, el de Historia Económica Moderna, que escribe con estos dos autores, escriben la siguiente cita, la voy a leer, ¿no? Antes de la creación de una masa de trabajo libre, no había necesidad para la disciplina económica como la conocemos. Un diagrama de flujo orgánico, similar a los diagramas de circuitos de los ingenieros, que mostrase las dependencias entre distintos sectores de la producción, sería suficiente para la Atenas antigua, el Imperio Romano, los feudos de China y la Europa medieval por igual. Eh, Más adelante dice, no había lugar para tales consideraciones. Perdón. Así como no tiene sentido discutir la producción y distribución de valor en alguna futurista economía de la Matrix, es decir, una economía completamente automatizada, no había lugar para tales consideraciones en las economías esclavista y feudal de la antigüedad. Entonces, a mi entender, a lo que se refiere es que no hay un complejo sistema de interdependencias sociales donde diferentes sectores de la sociedad acometan las necesidades acontecidas en otros sectores como resultado de una mediación mercantil, ¿no? Tanto no Ok. existe un mercado que conecte diferentes sectores sociales unos con otros, sino que también la producción es como mucho más simple en el sentido de que hay una menor eh, cantidad y menor complejidad en los objetos que se producen, ¿no? Entonces es una economía de autosubsistencia para el feudo, por así decirlo. Eso me parece que es el punto de vista de Varoufakis. O sea, si entiendo bien, lo que estaría diciendo es que la organización económica, o sea, porque entendemos que hay una economía, ¿no? Eso Sí, no dice que no haya una economía. Lo que estaría diciendo es que la organización económica sería tan diáfana o simple, ¿no? No sé cómo llamarla, elemental, que no requeriría tomar decisiones al respecto, o sea, que ya estaría prediseñada la respuesta o la acción o el curso de acción a tomar, ¿no? exactamente, exactamente. Bueno, concedamos que eso es así. En fin, no es el punto de discusión en este capítulo. Entonces, bueno, vamos a seguir viendo el siguiente segmento es ya donde habla sobre capitalismo, todavía no sobre tecnofeudalismo. As Karl Polanyi put it, from feudalism to capitalism. Power shifted from those who owned land
to those who owned the machines, the steam engines, the factories, the steamships, the telegraphs, the later on electrical power generating systems. And wealth came from accumulation not of rents, but of profits. So you had commodification of land. Suddenly land became a commodity when the enclosures chucked out of the land the peasants and replaced them with sheep, if you remember, of course you remember. And this is the beginning of the modern world, of modernity as we know it. Now, what am I saying with technofeudalism? I'm saying... Antes de que pase al tecnofeudalismo, voy a resumir todos sus puntos, su idea, ¿no?, sobre el capitalismo. Una cosa que es notoria de cómo explica él la transición, y es algo sobre lo que voy a volver al final, ahorita no voy a abundar al respecto, pero solo quiero enfatizarlo, es que la transferencia en el modo de producción él la explica por una transferencia en el poder de mando. O sea, se trata de una relación primariamente política sobre recursos económicos. Y entonces se trata de una transferencia del poder de mando desde los propietarios. Voy a usar la palabra propietario a pesar del matiz que puso Pablo, ¿no? Nada más para facilidad de palabra, pues, ¿no? Desde los propietarios de la tierra hacia los propietarios del capital. Y esto es un segundo punto sobre el que vamos a volver, que capital él lo concibe como los medios de producción, un poco de forma más neoclásica que marxista, pero volveremos también sobre eso, ¿no? Entonces, y lo otro que dice es que en esa transición la acumulación de riqueza pasó a basarse en la acumulación de ganancias antes que en la acumulación de rentas, ¿no? Y por otro lado tuvo lugar una mercantilización de la vida, que quiere decir en otro aspecto que la tierra ya se volvió entonces una propiedad que puede ser enajenable, y la producción pasa a definirse en función del mercado, de la oferta y demanda que hay en el mercado, y ya no solamente del autoconsumo o de la producción autárquica para el feudo, ¿no?, para el reino. De manera que entonces ya, para citarlo otra vez, habría ya necesidad de tomar decisiones económicas, ¿no? Igual traigo aquí otras dos citas que quisiera compartir, pero no sé si Pablo quiere decir algo antes de que las comparta. No, adelante, adelante. A ver, sobre la transición al capitalismo, dice aquí en su libro, dice: en el siglo XVIII ocurrió algo notable. Gracias a los avances del transporte marítimo y la navegación, el comercio internacional de productos como la lana, el lino, la seda y las especias se volvió lucrativo, lo que dio a los terratenientes británicos una idea: ¿por qué no echar masivamente a los siervos de unas tierras que producían nabos carentes de valor y sustituirlos por ovejas que producían una lana valiosa en los mercados internacionales? El desalojo de los campesinos, que ahora se recuerda como los cercamientos, los enclosures, que también habla Marx abundantemente de eso en el capítulo sobre la acumulación originaria, porque supuso cercar la tierra que sus antepasados habían labrado durante siglos, esos enclosures dieron la mayoría de la gente algo que había perdido en el momento en que se inventó la agricultura, la posibilidad de elegir, debido a la transferencia, a la relación mercantil, etc., ¿no? Dice: las mejoras en la navegación y la construcción naval no acabaron por solas con el feudalismo, pero el volumen del comercio resultante y la riqueza mercantil acumulada, cuando alcanzaron cierta masa crítica, desencadenaron la mercantilización de la tierra y luego del trabajo, y poco después de casi todo. Antes de que nadie se diera cuenta, el feudalismo se había transformado en el capitalismo. Entonces, una cosa que quizá no estaba tan enfatizada aquí en la respuesta que daba en la entrevista es esta idea de cómo se dio el proceso específico de mercantilización, ¿no? O sea, por la amplitud del comercio marítimo, y fue un proceso que terminó por mercantilizar incluso la venta de la fuerza de trabajo, ¿no? Capital triumphed so magnificently that it mutated. It created a mutant version of it, which I call cloud capital. So what is the difference between cloud capital and normal capital? Take an industrial robot. That's traditional capital. It's very
snazzy, it's very technologically advanced, it moves its own, it's got electronics in it, software and all that. But it does more or less the same job that the steam engine did. It automates production in the factory. Cloud Capital is this network of machines and software which allows us to talk to one another, big tech. My hypothesis is that this new version of capital, Cloud Capital, is a very different beast from industrial robots and steam engines. And anyone who owns it owns effectively a new form of digital land. Think of Amazon.com. It's like a cloud thief. It's a thief that lives in the cloud, effectively on a bed of cloud capital, which allows the new lord, Jeff Bezos, or whoever owns that particular piece of digital land, to charge rents. Because Jeff Bezos doesn't produce anything that you buy on Amazon, same with the owners of Alibaba and so on. What they do, however, is they charge 40%. Think about it, 40% is a gigantic rent on the price of everything that is sold to you on Amazon.com. Bueno, ahí está su concepto de tecnofeudalismo. Lo voy a resumir y voy a ir comentando conforme van saliendo las ideas. Entonces, una primera diferencia es entre la índole o la naturaleza del capital, ¿no? Capital entendido en el sentido clásico o en el sentido neoclásico en el que lo está entendiendo Varoufakis, que es el que el capital son los medios de producción producidos y los capitalistas. Y en ese sentido es una cosa importante que él sí dice en su libro. En cuanto se entiende capital como medios de producción producidos, el capital siempre ha existido. Eso es una cosa con la que Marx se pelea, ¿no? Marx no está de acuerdo con esa idea. Y en ese sentido, los capitalistas son los que ostentan la propiedad sobre esos medios. Entonces el capital puede ser, según Varoufakis, una categoría que existe más allá del capitalismo, y los capitalistas son los que ostentan la propiedad, pero el capitalismo, esto es lo importante, sería lo específico según Varoufakis, es este periodo en el que los capitalistas son los que tienen el poder de mando en la sociedad, ¿no? Y en la economía, presumiblemente. Entonces, es no solamente la propiedad sobre los medios de producción, no solamente la existencia del capital, sino el poder de mando que los capitalistas ejercen sobre la economía social, la que define la época capitalista, ¿no? Insisto, quiero insistir en que esta definición de capital como bienes de capital o como medios de producción no producidos no es marxista, es neoclásica, pues, ¿no? Eso no está mal, pues, ¿no? No estoy aquí censurando a la teoría neoclásica. Lo que estoy diciendo es que Varoufakis no advierte esta diferencia. Yo no sé si sea clara para él, a mí me parece que no lo es. Pero si lo es, él no advierte esta diferencia y eso hace que se caiga después en inconsistencias sobre las que quiero llamar la atención después. Lo que es importante aquí es que Marx mismo denuncia esta noción de capital como fetichista, ¿no? En el sentido de que incluso en los Grundrisse, él se burla de los economistas clásicos que dicen que el salvaje tiene capital porque tiene un arco y una flecha, etc., ¿no? Para Marx, el capital es una relación social que se traduce en un proceso de valorización o en la creación de un excedente de valor por encima del valor adelantado en virtud de la explotación del trabajo asalariado, ¿no? Para toda esta terminología ya tengo muchos videos al respecto, entonces si quieren consultarlo. Entonces, la propiedad sobre los medios de producción y los medios de producción en cuanto tales solo funcionan como capital si integran al capital variable, de modo que arroje un plusvalor que a la postre sirva como acumulación o para la ampliación de la escala de la producción. Ahora, en su libro, para ser justos, Varoufakis toma un ejemplo de Marx, del capital, abiertamente, donde Marx habla del caso de Thomas Peel, que es un capitalista inglés que se muda a Australia, con todo, y medios de producción, y asalariados y todo, y quiere poner una fábrica y hacerse capitalista ahí, con la salvedad de que en Australia no hay relaciones sociales capitalistas, entonces llega y los trabajadores se le van, ¿no? Entonces, se queda sin nada.
Entonces, Varoufakis retoma ese ejemplo para recordar que en efecto es una relación social, solamente que la forma en que él interpreta la relación social es muy distinta a como la interpreta Marx. Varoufakis dice que lo que pierde Thomas Peale al irse a Australia es el poder de mando sobre la sociedad. Ajá. Es así como él entiende la relación social capitalista, como poder de mando. En cambio, Marx entiende la relación social como una relación en la esfera de la producción, no en la esfera política del poder de mando, pues, ¿no? Entonces, cuando Thomas Peale se muda a Australia, pierde la relación de producción que hace a los medios de producción capital. En cambio, en la interpretación de Varoufakis, sí no pierde el capital como capital. Lo que pierde es el poder de mando que lo hace capitalista y que lo volvería a la sociedad una sociedad capitalista. Entonces son dos interpretaciones completamente distintas, ¿no? Solo quiero llamar la atención sobre eso. Y bueno, voy a pasar al concepto de capital en la nube, pero no sé si quieres decir algo sobre esto en particular. Sí, dos cosas mencionar. Cuando mencionaste cuáles son los factores que para Varoufakis definirían al tecnofeudalismo, que sería por un lado el hecho de que son, ¿cómo lo pusiste? Mencionaste dos factores específicamente al comienzo de tu exposición, pero más allá de cuáles son los que mencionaste, el que creo que falta aquí es la definición de Varoufakis de feudalismo y tecnofeudalismo y de capitalismo, que sería el punto de vista de a partir de dónde los diferentes sectores sociales, las clases sociales, adquirirían su ingreso, ¿no? Porque Varoufakis también está definiendo al capitalismo como el ingreso producto de la explotación del trabajo y al tecnofeudalismo y al feudalismo, o más bien al tecnofeudalismo en función de la similitud que tiene con el feudalismo, en virtud de que el ingreso de la clase La tecnofeudal renta. se encuentra en la renta, ¿no? Entonces sería este otro elemento, este otro aspecto de su definición. Y por el otro lado, yo creo que en esta definición que Varoufakis hace de capital, tal vez sí se vea una consciente separación de una posición marxista. Y lo digo porque en este libro de teoría económica moderna, él y sus coautores hacen un análisis que a mi juicio es muy fiel de la posición marxista. Únicamente para decir que no creo que él la desconozca o se equivoque respecto a ella. Creo que él más bien toma una decisión consciente de separarse de esta forma de ver la definición de capitalismo como relación social de producción y prefiere una definición no marxista en función de las relaciones políticas sobre las decisiones de la sociedad. Yo creo que ahí Varoufakis estaría haciendo gala de lo que él mismo llama un marxismo errático, que es también otra forma en la que él se ha definido. Él dice, soy un marxista errático, en la función, en la medida en que recurre al marxismo por ciertos elementos críticos que él observa, pero decide alejarse de varios otros conscientemente, ¿no? Entonces yo creo que aquí en esta definición no marxista de capital es ya una posición varoufakista. Yo creo que ya estamos viendo no un malentendido, sino una posición respecto a su propio entendimiento de la economía y frente a esa podemos criticarla. Yo creo que ahí es donde el punto de crítica es importante porque podemos no solamente impugnarla por las falencias teóricas en las cuales pueda desembocar, sino también porque hay un genuino desacuerdo entre dos posiciones de cómo entender la realidad social, Ok. histórica. Sí, ahí lo único es que, bueno, tú dices que ese libro es multiautorial, ¿no? Son tres autores. Sí, sí, En este libro de tecnofeudalismo, él abiertamente define el capitalismo basándose, él dice, en Marx. Por eso es que sí. digo que no es muy demasiado. Ah, ok. O sea, él trae a colación el ejemplo de Thomas Peale Sí, para decir que el capital es una relación social. Solo que él entiende por relación social esta relación de poder claro, la eh, relación política a la que mencionas. periférica a la Sí, relación de producción. Entonces, claro, aunque entiendo el ánimo de interpretarlo en el mejor sentido posible, a mí me da la impresión de que en este libro no, él no es claro en esa diferencia y que debería de decirlo, porque o sea, si tú no lees claro. el libro, parece que la definición de capital la está siguiendo Marx. Sí, Él no dice que sea neoclásica. Entonces, él no pone esas cartas sobre la mesa, por lo menos no en este libro. Y eso me hace dudar
o bien si hay una intención ahí como retórica, demagógica, o bien si él no es claro y los que son claros son los otros autores. Yo Claro. podría en duda eso por eso, pues, ¿no? Porque, o yo no sé también si también su estrategia es un poco como llegar al público marxista a través como de dorarles la píldora, pues, ¿no? Entonces, no sé, claro, suponiendo que él sea economista y que de verdad sea así como tan estudioso del marxismo, quiero pensar que él conoce esa diferencia. Lo que me da muchas dudas es por qué no es una diferencia declarada en el Sí, texto, pues, ¿no? O sea, entiendo lo que tú dices y eso lo entiendo como caridad interpretativa, pero no es claro por qué no está declarada explícitamente, si es una distancia enfática, pues, ¿no? Pues sí, no sí, sé, sí. pero bueno, en cualquier caso, por la razón que sea, sea o no consciente, lo que es cierto es que no está aclarada en tecnofeudalismo, esa distancia no está aclarada. Entonces, bueno, eso nos lleva al siguiente problema, que es el concepto de capital en la nube, ¿no? Según yo, independientemente de si es un concepto neoclásico o si es un concepto marxista, su concepto de capital en la nube es contradictorio consigo mismo, por una razón. Eh, Porque él lo define como una red de máquinas y de software que nos permite comunicarnos entre nosotros. Es decir, se trata de medios de comunicación. Pero él había definido el capital como los medios de producción, de tal forma que bajo qué rúbrica eso se llama capital, ¿no? Eh, o sea, eso es algo que yo no me queda del todo claro, pues, ¿no? O sea, eh, y ahí los ejemplos que él pone son muy heterogéneos, o sea, pone Amazon, Facebook, Twitter, Tesla, que a mi juicio eh, Amazon no necesariamente es un medio de comunicación como lo sería Facebook en cuanto que es una red social o Twitter, ¿no? Y entiendo que el común denominador que él quiere recoger es que se benefician de la recogida de datos, ¿ok? Pero si hablamos de, y ahorita voy a volver sobre eso, pero si hablamos del concepto de capital como tal, yo no entiendo por qué le llama capital a, a esta infraestructura, pues, que sirve de medio de comunicación o de transferencia de datos, en cualquier caso. O sea, incluso tomando o incluso haciendo caso obvio de eh, de este doble uso del concepto de capital marxista o no clásico, incluso en esos términos yo no entiendo a qué se refiere eh, con capital en la nube, pues no me parece consistente. El otro es que hace la analogía o la metáfora, no sé, con tierras digitales, o sea que porque esos son tierras, o sea, esa analogía no la entiendo de primera mano. Entiendo que la analogía viene por el concepto de renta, ¿no? Y podríamos decir, en efecto, el Amazon, yo creo que es el caso más claro, y después el que lo entrevista le llama la atención sobre eso, dice, en Amazon se ve muy claro, pues, o sea, tú vendes cosas, los capitalistas venden cosas por ahí, etcétera, y le pagan una renta por el uso del medio a Amazon. También podríamos decirlo en el caso de Uber, ¿ok? Bueno, en fin, podríamos decir que por esa plataforma, la gente que utiliza Uber o que trabaja a través de otra plataforma le pasa una comisión que podríamos concebir como renta, ¿ok? Eh, pero al punto de analogarlo con la propiedad de tierras y a través de esa analogía llamarlo feudalismo, es lo que es raro, o sea, se me hace una metáfora demasiado extendida, pues, ¿no? Como que ya muy forzada la metáfora, ¿no? Bueno, no sé si tú tengas que decir algo al respecto, ahorita tengo un par de puntos sobre esta idea del capital en la nube. Estoy completamente de acuerdo con los dos puntos que mencionas. La misma noción de de un capital nube parece ser contradictoria en la función, en la medida en que si tu definición de capital son medios de producción y tu definición de capital nube son medios de comunicación, entonces no sería capital, ¿no? ¿Por qué y en qué derecho lo estás llamando capital nube? Invéntate otro nombre, ¿no? Ponle una categoría distinta, pero capital, por tu misma definición, no parece ser. Ujú. Y por el otro lado, alguien podría salir y decir, bueno, lo que pasa es que dentro del tecnofeudalismo también podríamos tener cosas como estas metaversos que se intentaron crear hace un par de años, donde literalmente compañías como Facebook creaban un mercado inmobiliario digital
impulsado por criptomonedas, donde geografías digitales medidas en ciertas unidades de medida, digamos, digitales, se vendían como espacios inmobiliarios, pero en un mundo virtual, ¿no? Es como si Ay, entraras a World of Warcraft, tal vez, y dijeras, te vendo este cacho del mapa de World of Warcraft, ¿no? Y entonces ese es tu pedazo de tierra digital. Sin embargo, eso no es lo que está diciendo Varoufakis aquí. ujú, Varoufakis no se está refiriendo específicamente a estos metaversos, que pueden ser más analogables a la noción tradicional de territorio, la noción tradicional de tierra, pero aquí Varoufakis en lo que específicamente se está enfocando es a estas especies. Además él lo va a llamar que no son mercados, son espacios donde entramos a adquirir objetos, pero en los cuales, según él, no hay competencia, ¿no? Que es uno de los elementos que creo que va a mencionar más adelante. ujú. Entonces, No hay ni él, mercado. Ujú, no hay mercado, ni en su versión, digamos, más caritativa, podríamos decir que Varoufakis esté haciendo una analogía o que los elementos que está comparando sean realmente análogos, ¿no? ujú. Entre la Tierra y este tecnofeudalismo, porque de nuevo, estos metaversos son casos específicos tal vez de lo que él está hablando como tecnofeudalismo, Ujú, pero él se está refiriendo a casos mucho más diversos. ujú. Sí, y la otra pregunta es, o sea, le llama capital en la nube, ¿no? Pero sí, pero justamente incluso bajo los términos teóricos en los que él se refiere, pues se puede distinguir al capital de la tierra, ¿no? Incluso admitiendo, pues, o sea, en el entendido que la tierra sería un medio de producción no producido, ¿no? Él define capital como medios de producción producidos. Entonces, si la analogía va a ser con la tierra, concedamos esa analogía, pues, ¿no? ¿Por qué no se llama tierra en la nube o algo así? Pues, o sea, no entiendo por qué sigue operando el término capital ahí si vamos a hablar de terratenientes de la nube. Entonces ahí se me parece como como que no está muy bien pensada esa analogía. Y no entiendo por qué a los poseedores de ese capital en la nube no se les llama capitalistas, si esa es la definición de capitalistas con la que nos estamos manejando, ¿no? Ahora, la otra razón es por la que viven de rentas y no de ganancias. Ese es todo su punto, ¿no? Pero en realidad la analogía solo llega hasta ahí. O sea, la única razón por la que llama tierra o feudales es por el parecido por su ingreso, por la índole de su ingreso, pues, ¿no? De estos propietarios que ganan por la renta. Y eso lo podemos conceder, o yo no tendría problema en concederlo, ¿no? Utilizando esta noción de Bolívar Echeverría de la renta tecnológica. Pero una cosa es que uno concede eso y otra cosa es la extensión de esa metáfora, o más bien la interpretación de eso, de ese parecido en la índole del ingreso, a una metáfora sobre el feudalismo, que se convierte después en una categoría sobre la transición desde el capitalismo al tecnofeudalismo, ¿no? Entonces, es muy raro eh, esta concepción. Luego, el ejemplo de Amazon, los ejemplos que da también son de medios de comunicación. O sea, da el ejemplo de Amazon como transferencia, como pago de renta, ¿no? Pero el ejemplo primero que pone como definición de capital en la nube son sobre una red de software que nos mantienen comunicados. Pero Amazon no es un medio de comunicación ni medio de producción, es un medio de circulación, ¿no? O como dice Marx, es una máquina de circulación. Entonces, quiero insistir en eso, que también los ejemplos que pone son muy heterogéneos en cuanto al tipo de función económica que tiene la propiedad de cada uno de estos feudos, ¿no? O sea, unos son medios de circulación, otros son medios de comunicación. Tesla, supongo que sí es un medio de producción, en el entendido que produce carros, ¿no? Eh, pero en realidad creo que un poco lo que quiere decir es que todos ellos cobran una renta por o generan sus ingresos por la venta de datos, ¿no? Y la recopilación de datos. Y bueno, eso es otro problema, ¿no? Yo no creo que no creo que eso los vuelva como tales homogeneizables, ¿no? Ni creo que eso lo convierta a los datos en una eh,
forma de reponer el capital, porque ni siquiera creo que entre en la formación de capital la recopilación de datos, ¿no? Es más bien una forma de sacar ventaja para la circulación de mercancías de los datos que los usuarios damos a los medios de comunicación, ¿no? A saber, Facebook, Twitter, etcétera. Entonces, no sé, esa es mi primera impresión sobre el concepto de capital en la nube. Voy a poner el siguiente, pero no sé si quieres decir algo. Únicamente que sí es medio extraño que homogeneice la función de los datos dentro de los ejemplos que da, ¿no? Porque no solamente la recabación de datos es en el mismo grado en todos los ejemplos de tecnofeudalismo que ofrece, sino que la función de esos datos en el interior de los mecanismos de distribución tecnofeudalistas son muy diversas también. No es lo mismo lo que hace Facebook con tus datos que lo que hace Amazon con tus datos. Y no es lo mismo tampoco lo que podría hacer Facebook para atraer su ingreso, eh, cobrándole renta, por ejemplo, a, no sé, qué sé yo, anunciantes o vendedores en el marketplace o cosas así, a lo que hace Tesla, por ejemplo, ¿no? Que es algo completamente distinto como mencionas, ¿no? O sea, Tesla parecería enfocarse en rubros distintos para empezar la producción de coches. Pero en cierta medida a lo que tal vez apuntaría sería la creación de estos mercados cerrados donde para participar en el mercado tienes que ofrecerme una renta, ¿no? Él pone en algunos casos los ejemplos de Apple, ¿no? Que dice, Apple fue el comienzo del tecnofeudalismo, porque Apple lo que hizo fue ser muy inteligente y crear la Apple Store, a donde los diferentes desarrolladores pueden ir a vender sus aplicaciones, pero para vender sus aplicaciones necesitan pagarme una renta a mi Apple con tal de tener ese derecho, ¿no? Entonces, en lo que yo entiendo es que es a este tipo de dinámicas como a justamente yo creo que la renta tecnológica las explica bastante bien, de que para que tú utilices mi plataforma tienes que pagarme una renta. Y en esa medida no son comercializadores de objetos producidos por ellos mismos. Apple no hace las aplicaciones, Amazon no vende los celulares, sino que son comercializadores terceros que Spotify también, por ejemplo, ellos no hacen la música, ni son las empresas no es Universal, pues, o sea, sí, las disqueras. las disqueras, por ejemplo. Exacto, ¿no? Y es más bien como un mercado cerrado. Sí, o sea, dan concesión del uso de este espacio digital, que es, ¿no? Y por eso cobran una comisión, ¿no? Ahora también jurídicamente, técnicamente tampoco es, la analogía tampoco queda con el feudalismo porque tampoco es que los usuarios estén atados a ese, como si lo están en el feudalismo, pues o sea, ahí no Sí, había opción. O sea, entiendo que hay un poder hegemónico tal que de alguna forma nos obliga más o menos a utilizar estos medios, ¿no? Por ejemplo, YouTube, qué sé yo, y transferirle a YouTube una renta sobre eso, ¿no? Pero analogarlo con el feudalismo implicaría decir que no tenemos de otra, pues, ¿no? sí. Y aunque tengamos de otra y sea muy escaso nuestro poder respecto al punto, sí hay de otra. O sea, tampoco es como que hay una obligación jurídica de usar las cosas en ese sentido. Hay una obligación de otra forma, pues, ¿no? Pero la analogía con el feudalismo implicaría relaciones sociales todavía más estrictas como para que pudiera funcionar la analogía, creo yo. Y Porque además, también vemos, ajá, perdón. disculpa, y justamente lo que mencionas, yo no he terminado de leer el libro de tecnofeudalismo, pero en las diferentes entrevistas que él empezó a dar acerca del concepto desde que anunció que estaba escribiendo el libro, que creo que fue en el 2022, 2021 o algo así, Varoufakis sí mencionaba como parte de su definición de tecnofeudalismo que nosotros estamos capturados en los tecnofeudos, que una persona que entra al tecnofeudo de Amazon se queda en el tecnofeudo de Amazon y ya no transita hacia otros tecnofeudos. Tal vez sea algo que él haya moderado, cambiado ya en la redacción final, pero sí es algo que yo lo he escuchado mencionar en entrevistas. La idea de que si tú estás ahí en el tecnofeudo, estás como siervo, como tecnosiervo, básicamente ya sin posibilidad de A moverte. perpetuidad.
Y eso se me hace una afirmación extrañísima, una afirmación dificilísima de sostener y que además es obviamente falsa. Yo en mi celular puedo tener Marketplace, puedo tener Amazon, puedo tener Mercado Libre, puedo tener Temu. Spotify, puedo tener Temu, puedo tener de todo, ¿no? Entonces, ¿en qué medida, si estamos haciendo esta analogía con el feudalismo, nosotros podemos ser llamados tecnosiervos, ¿no? No No, parece haber una ujú. relación jurídica tecnoservil. No, y además el hecho de que la gente de hecho sí abandona redes y se pasa a otras, ¿no? Por ejemplo, ahorita Sí, con el caso de Blue Sky, ¿no? sí, Que sí, ya desde que me comentaste de Blue Sky vi varios videos que le echan muchas flores a Blue Sky en contraposición de Twitter, ¿no? sí. Y esa es otra, porque a diferencia del feudalismo, en su misma definición de feudalismo, que él dijo que la tierra no era enajenable, aquí sí, o sea, la tecnotierra, no sé cómo le quiera llamar, es enajenable, tanto así que Moss pudo comprar Twitter, pues, o sea, Es verdad, sí, ¿hasta qué punto llega la analogía? O sea, la analogía viene solamente por el concepto de renta y de que sí. esos que ganan renta tienen poder económico fuerte, pero hasta ahí llega la analogía. Pues todas las demás relaciones que están implicadas en el concepto de feudalismo, no, yo no las veo, pues, ¿no? Entonces, más que forzando un poco la idea de que estamos atrapados a través del algoritmo, ¿no? Y entonces no podemos sino trabajar, lo cual es muy forzado, o sea, de alguna forma sí estamos como condicionados a consumir las cosas que nos retroalimenta el algoritmo, ¿no? Decir que estamos atrapados es, no sé, me parece demasiado, ¿no? En Y fin. además, Ujú. otro aspecto creo que ahora que lo mencionas hace todavía más difícil la analogía con el feudalismo, es que no solamente los feudos enteros son enajenables en este caso, que ya los hace distintos a los feudos Ujú. históricos, sino que alguien podría decir, bueno, lo que pasa es que las parcelas interiores de los tecnofeudos son lo que no es enajenable, ¿no? Pero Ok. eso tampoco es cierto. Porque si uno sabe más o menos cómo funcionan estas cosas, por ejemplo, en Facebook, si tú tienes una página de Facebook muy exitosa, se la puedes vender a Ah, ok. alguien que la utilice para una campaña publicitaria o que la utilice para una campaña política o algo así. Si alguien es un vendedor en Amazon, también puede vender su Ujú. perfil certificado de Amazon para entregárselo a otras personas y que se hagan pasar por un vendedor certificado y Ujú. hacer estafas. Hay muchos mecanismos en los cuales también los diferentes espacios al interior de estos llamados tecnofeudos pueden ser vendidos y enajenados. Ujú. Entonces no hay una limitación estricta tampoco en cómo funciona la enajenación de estos espacios. Y por otro lado, si ya desde los 90s o desde los 80s o incluso desde antes, ya no recuerdo cuándo fue acuñado el término, tenemos el término ciberespacio, Ujú. ¿por qué hacer el término tecnofeudal? ¿No? Sí, capital nube o como queramos. Ya hay una serie de vocabularios técnicos en los cuales hablamos acerca de la Internet en términos de ciberespacios, espacios digitales y cosas Ujú. así, que son más análogos, al menos en la categoría de espacio, que de lo que es el tecnofeudalismo a la categoría tecno, digo, a la Ujú. categoría feudal, ¿no? Sí, y ahí hay otra diferencia que, bueno, ya medio la mencioné, pero quiero insistir, que es que la tierra es un medio de producción no producido, y esa es su diferencia específica respecto del capital, pues, ¿no? En términos generales. Eh, y en cambio, este espacio tecnológico, ciberespacio, es algo producido, pues, o sea, no sé, o sea, es difícil hacer extensiva la metáfora de la tierra cuando en tu propia definición categorial la tierra se diferencia esencialmente del capital por ser un medio de producción no producido. Entonces es raro, pues simplemente no me cuadra Se me hace como muy forzado todo eso. En fin, vamos a seguir con el siguiente segmento. Of the analogy of rent and who are the serfs? Are the serfs all of us, or are they? Who is paying the rent? Is it the makers of the goods that Amazon is selling, or what? The rents themselves are paid by the capitalists. If you are producing stuff, material goods or services or movies, you sell them through that kind of cloud feed and you pay rent. For the very first time in the history of humanity, capital is being produced or reproduced
by people who are not being paid as wage laborers. So every time you post a review on Amazon, you walk around London or drive around London with your phone, and the phone is pinging Google Maps where you are. Producing data. So Google Maps becomes more valuable because it can predict congestion. So you are contributing to the capital of these large conglomerates without being a paid laborer. I call that a cloud serf. Now, interestingly, when I was researching this book, I discovered that on average, conglomerates of the old capitalist type pay about 80 to 85% of their revenues to workers. Facebook pays 1%. Why? Because Facebook, the capital of Facebook, is produced for free by everybody who creates their own pages, posts messages, and sends reviews to one another, and so on. But and this is all free labor. Yeah, but they would say this is not labor. This is not people working for us. Bueno, ahí está. Yo no entiendo, sí, sigo sin entender por qué a eso que le llaman. O sea, lo que está diciendo es que, bueno, él dice que las rentas propiamente en términos de pago monetario las hace el capitalista, ¿no? Y bueno, una aclaración, una acotación que podríamos hacer, una extensión más bien, es que las hace por concepto de publicidad o de servicios de circulación, ¿no? Es como una función muy básica. Ahora, lo que yo no entiendo es su concepto de, insisto, con su concepto de capital. Porque aquí lo que me parece interesante es que él no considera capital toda la infraestructura, software, etcétera, que es necesaria para el que funcionen las redes sociales, Amazon y demás, sino el contenido que hace circular toda esa infraestructura, ¿no? O sea, las páginas de Facebook, tus comentarios en Twitter, tus fotos en Instagram, tu música en Spotify, tu video en YouTube, ¿no? Ese contenido es lo que es capital. Y es extraño porque uno pensaría que bajo su propio concepto de capital, independiente de que no es marxista ni nada, si el capital son los medios de producción no producidos, ¿en qué sentido un post de Facebook, un comentario en Twitter es un medio de producción? Perdón, medios de producción producidos. ¿En qué sentido todo este contenido que circula en redes es un medio de producción? Por no hablar de que el hecho de la infraestructura física, pues, ¿no? De Facebook, lo que sea, técnicamente no tampoco sería capital, pues, son medios de circulación o medios de comunicación físicos, pero no son medios de producción para otras cosas, sino simplemente facilitan la circulación, la comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, de todas formas, incluso en ese registro sería más intuitivo llamarle capital a esa infraestructura física que al contenido que esa infraestructura hace circular, porque ese contenido no es un medio de producción no producido que sirva para producir otras cosas. Es información, ciertamente, de la que se puede monetizar, sacar una ventaja económica y que puede servir para vender cosas, para hacer circular cosas. Pero yo no veo el parecido con el concepto de capital. Y aquí lo dice explícitamente, pues, ¿no? O sea, el capital es el contenido que hace circular por los usuarios y que en ese sentido, además, los usuarios seríamos trabajadores gratuitos de ese capital y reproduciríamos gratuitamente ese capital, ¿no? En cambio, por contraste, ¿no? En la noción clásica de capitalismo serían los trabajadores asalariados mediante la objetivación de su trabajo vivo, los que reproducen el capital porque efectivamente reproducen cosas materiales que sirven para su acumulación a mediano y largo plazo. Bueno, en fin. Tengo dos citas, pero no sé si quieres decir algo antes de... Nada más, ¿no te parece que también Varoufakis aquí, en medida de que no hace una distinción entre capital, bueno, para empezar, su definición de capital, como vemos, es inconsistente, pero al no introducir una noción de capital ficticio, también está confundiendo la manera en que se valorizan cosas como Facebook? Por ejemplo, en la medida en que no estoy así 100% seguro, pero tal vez tú sí lo sepas, Yankel, pero me parece que Facebook es una empresa que cotiza públicamente en el mercado de valores, ¿no? Sí. Entonces, Sí. la valuación de las acciones de Facebook está en función de qué tantos usuarios tiene, qué tantos anunciantes tiene, cómo hay tráfico en el sitio y qué tantas personas y qué tantos anunciantes se espera que
lo contraten en un cierto periodo para que los accionistas puedan comprar o vender sus acciones en el mercado, ¿no? Entonces, en esa medida, el valor de Facebook no está dado por el contenido que tiene, ¿no? El valor del capital de Facebook no existe, no es paritivo Y con ni por la renta, ¿eh? O sea, ya ni en ese, por la ya en renta. esa explicación ni por la renta. O sea, sí es un ingreso, pero el ingreso especulativo ya no es por concepto de renta. Perdón, ajá. Exactamente, ¿no? Pero justamente eso es a lo que voy. El ingreso especulativo o la evaluación especulativa de valor de capital ficticio está sí apuntalado en el hecho de que Facebook tiene una actividad económica que respalda la perspectiva de crecimiento de valor a futuro, pero no es eso lo que se traduce en su valor de mercado accionario. El valor del mercado accionario está más bien en función de la compraventa de esas acciones, la escasez relativa de ellas, las expectativas de los compradores y la especulación que se haga alrededor de cómo continúe su negocio Facebook, ¿no? Entonces, en esa medida, ni el capital producto de la venta de servicios de Facebook es idéntico a su capital como capital ficticio, sino que las lógicas de valorización son distintas, ¿no? Entonces, tampoco podemos estar hablando aquí de que los tecnofeudos sean los que de hecho estén de manera directa proporcionando valor a Facebook. Él dice en su libro, qué bueno que tocas ese tema. Él dice en su libro, y yo creo que ese es otro tema con el que no estoy de acuerdo con él. Solo lo digo porque de alguna forma podría responder a lo que tú dices. No lo hace, pero podría hacerlo. Él dice en su libro que el capital financiero, no solo el capitalismo, sino el capital financiero también ya dejó de ser dominante, ¿no? Y que por eso ha pasado la batuta en términos de poder económico al tecnofeudalismo. Él le llama, ves que tiene su libro sobre el Minotauro, ¿cómo se llama? No me acuerdo. El Minotauro global, sí, El Minotauro global. Él sé utiliza que esa es su metáfora visión de literaria la 2008. para referirse a la financiarización del capital. Entonces él también dice que esa última etapa del capitalismo también llegó a su fin, de tal forma que ya no es determinante o dominante en esta etapa del tecnofeudalismo. Entonces, de alguna forma, él toca ese tema, aunque no creo que lo responda, pues, o sea, yo no creo, no estoy de acuerdo, pero insisto, ese es tema de otro video sobre sí o no, o qué tanto la financiarización ha dejado de ser, no de existir, sino de ser una fuerza pues económica considerable, ¿no? En fin, voy a convertir las dos notas que tiene aquí, bueno, porque me parece importante porque en una de ellas, no me acuerdo si en la primera o en la segunda, eh, él cuando habla aquí de los usuarios que somos siervos, ¿no? de los tecnofeudos, no quiere implicar con eso que no exista el trabajo asalariado. O sea, porque digo, si uno escuchara la entrevista podría pensar que le está diciendo eso. Él habla en el libro de los tecnoproletarios, o sea, de gente que trabaja de forma asalariada en todas estas empresas, ¿no? Sin embargo, lo que él está diciendo es que la reposición del capital pasa a estar sobre todo recargada ahora en los usuarios y no tanto en el proletariado. Entonces, solo para aclararlo, ¿no? Yo creo que es importante. Tampoco estoy de acuerdo, pero es importante el matiz para ser justos con la interpretación. Pero voy a compartir la cita. Dice aquí un atisbo de la razón por la cual el capital en la nube es tan fundamentalmente nuevo, diferente y aterrador. Hasta ahora, el capital se ha reproducido dentro de un mercado laboral como la fábrica, la oficina o el almacén. Eran los trabajadores asalariados quienes con la ayuda de máquinas producían los bienes que se vendían para generar beneficios, que a su vez financiaban sus salarios y la reproducción de más máquinas. Así es como se acumulaba y reproducía el capital. Esa es también una cosa con la que podría estar de acuerdo Marx, ¿no? O sea, a través de la producción, de la conversión de valor en plusvalor y de su realización en la venta, se puede reinvertir todo eso en una escala de producción ampliada que implica más maquinaria y más trabajo asalariado, ¿no? El capital en la nube, en cambio, se reproduce sin mano de obra asalariada. ¿Cómo? Imponiendo a casi toda la humanidad que contribuya a su reproducción gratis. Pero insisto, aquí el concepto de capital no es el de los medios de producción producidos,
sino el del contenido que circula en los medios de producción. Dice, piensa en qué consiste el capital en la nube. Aquí, esto es también importante porque aquí define qué se entiende por capital en la nube, ¿no? Es software inteligente, granjas de servidores, torres de telefonía móvil, miles de kilómetros de fibra óptica y sin embargo todo eso carecería de valor sin los contenidos. La parte más valiosa del stock de capital en la nube no son sus componentes físicos, sino, eso es lo que no entiendo, sino las historias publicadas en Facebook, los videos subidos a TikTok y YouTube, las fotos de Instagram, los chistes, los insultos en ex Twitter, las reseñas de Amazon o incluso nuestros desplazamientos que permiten a teléfonos avisar a Google Maps lo último atasco de tráfico. Al proporcionar estas historias, videos, fotos, chistes y movimientos, somos nosotros quienes producimos y reproducimos al margen de cualquier mercado el stock del capital en la nube. Insisto, ¿por qué le llama a eso capital? Entiendo que lo otro, los software inteligente, granjas de servidores, torres de telefonía móvil, miles de kilómetros de fibra óptica, podría entender en qué sentido lo llama capital, aunque tampoco sería preciso cuando lo utilizan esas empresas, porque lo utilizan como medios de circulación y de comunicación. Pero bueno, forzando un poco las cosas podría tener más sentido, ¿no? Que llamarle capital a eso, pero lo que no entiendo es por qué le llama al contenido que esas infraestructuras de circular capital, ¿no? Y creo que aquí no estaba lo del proletariado, pero creo que está más abajo, nos volvemos a encontrar. Hay una, lo voy a decir solamente para que no quede en la... no me acuerdo dónde dice lo del proletariado, lo del tecnoproletariado, pero bueno, en fin, es importante simplemente señalar eso, ¿no? Que él no niega que exista todavía el proletariado, lo que está diciendo es que no es el proletariado el que como tal contribuye a la reproducción de este capital en la nube, ¿no? En fin, no sé si quieres decir algo antes de continuar. This is people getting a product by choice. No one's forcing them to do it. They are choosing to use the platform that Facebook is, or you know, whichever platform you might be talking about, and they are getting a convenience out of it. They're getting a service from that. But that's irrelevant. It is true that people do it voluntarily. I do it. I couldn't live without my phone, without my TikTok, without my... I'm an addict as well. Right? So are they I serfs? volunteer. You know, but voluntary serfdom is the worst kind of serfdom. But anyway, this is not an ethical point I'm making. It doesn't matter whether you're forced or we are not forced. The fact is that you're doing a lot of work. You know, all these kids with, you know, uploading TikTok videos, they love it. You know, if you took it away from them, they would hate you, especially if you're a parent, as I am, and I'm sure you are. But nevertheless, the fact remains, they put a lot of work. They don't think of it as work. But it is work. And it is work that is replenishing the capital stock of TikTok. Now, that from a macro perspective. Es otra cosa, ¿no? Porque, bueno, lo que está diciendo, para los que no pueden ver los subtítulos, es que es el trabajo usuario el que reproduce, o sea, el hecho de que nosotros utilizamos todas estas plataformas es lo que reproduce el capital en la nube, que ya se entendió que es el contenido que hacen circular, ¿no? Nuestros datos, etc. Y lo que está diciendo es que no importa si eso es trabajo voluntario o no. Y eso es otra cosa que, pues justamente el hecho de que no fuera voluntario es una parte esencial de la relación feudal, ¿no? Entonces, sí es importante que sea voluntario o no, ¿no? Independiente de que lo que él dice que la servidumbre voluntaria es la peor clase de servidumbre, eso no importa. Lo que importa en términos de lo del feudalismo es la relación, pues, jurídica, pues, ¿no? Que tienes con la tierra, con el reino y con el feudo, pues, ¿no? Relación que no se encuentra aquí, independiente de que puedas llamarle, nos pueden llevar siervos en muchos otros sentidos, ¿no? Y la otra es esta noción de trabajo, ¿no? La idea de que mientras creamos contenido, estamos trabajando, pero también depende del tipo de trabajo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si estoy pensando en los músicos que hacen circular su contenido en Spotify, o los creadores de contenido de YouTube, ¿no? Pues, los que hacen podcast, qué sé yo, ¿no? Podría entender en qué sentido habla de trabajo, pero compartir como cosas tuyas en redes sin necesidad de que eso implique monetización o un objetivo de monetización, etcétera, me parece un poco más forzado, ¿no? O sea, se me hace muy amplio el concepto de trabajo, como para decir que ese trabajo es trabajo gratuito,
no remunerado, porque además incluso hay muchos ejemplos donde podría decir que sí es remunerado, pues, o sea, muchos ingresos de gente que utiliza plataformas digitales vienen de cuántos streamers tienen, pues, ¿no? De alguna forma sí se ven remunerados o sí podrían verse virtualmente remunerados por su trabajo. Entonces es otra cosa que ahí le falla, porque de hecho podría uno encontrar ejemplos donde la gente sí se ve remunerada. Por eso no piensen en los influencers de Instagram, por ejemplo, ¿no? Y que ellos deliberadamente hacen ese trabajo, ¿no? Para tener esa remuneración, ¿no? Entonces, no sé, me parece también muy laxo. Ahí parece un poco también como pecar de que no usa las redes. Como que un poco dijo que él también es adicto a eso como para no verse tan elitista. Pero esa impresión me da. Puede ser que si las use, a lo mejor yo me equivoco, pero me da esa impresión de que no conoce que de hecho hay gente que sí se dedica a trabajar generando contenido y gana dinero de eso. Entonces, decir que es no remunerado es un poco, en fin. Más, digo, fuera de que me dé mucha gracia imaginarme a Varoufakis todo el día viendo TikToks en su Así dice que era celular, adicto. se me hace graciosísima la imagen. Yo pienso que él no podría ser tan ingenuo. Digo, tal vez no es así, tal vez está pejado una ingenuidad, pero se me haría muy raro porque específicamente ya mencionaba yo que su salto académico a la fama fue por investigaciones en teoría de juegos. Los casos de los casos específicos de donde él partió para hacer sus análisis de teorías de juegos fue específicamente en los mercados digitales de juegos como World of Warcraft. Fue Ok. contratado por la compañía que hace World of Warcraft, Blizzard, para analizar la economía interna de la compraventa de ítems en el interior del juego. Y de ahí Varoufakis parte para analizar la creación de mercados secundarios, de cuando los jugadores intercambian entre ellos fuera de las plataformas de Blizzard los bienes de ítems del juego Ok. utilizando dinero ya real y no el dinero artificial dentro de World of Warcraft. Me parece una cosa así, ¿no? Entonces, como que sería muy, muy raro pensar que alguien que tiene esta clase de experiencias en el mundo digital pueda decir que la gente hace esto en Internet por puro gusto. Obviamente, mucha gente lo hace con la intención de encontrar un ingreso en estas redes sociales y en estos mundos digitales, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista se me hace sospechoso, extraño, al menos siquiera curioso que haga esta clase de afirmaciones. Y por el otro lado, yo creo que también vale la pena, pues, meditar sobre cómo funciona este supuesto stock de capital en la nube que tienen las plataformas digitales. No es que los contenidos que nosotros hacemos sean particularmente, tengan un cierto valor que lo haga conmensurable con otros valores y los podemos intercambiar en el mercado entre ellos, sino que más bien sirven con una doble función. Uno, atraer usuarios que hagan uso de las redes para que se capten datos de uso, datos de usuario, y que luego esos datos de usuario sean vendidos a anunciantes y que en función de las ventas a anunciantes y la cantidad de usuarios atraídos a la red, no solamente la cantidad de usuarios efectivos en dado momento, sino la tasa de crecimiento de usuarios en un periodo económico particular, se pueda luego hacer la valorización de capital ficticio sobre las acciones de Facebook, ¿no? Entonces también me parece muy extraño que llame a esto stock de capital cuando realmente lo que observamos son mecanismos de atracción de lo que luego se va a convertir en el capital de Facebook, que son ya los datos recabados y transformados para su venta como información a anunciantes, ¿no? Estaríamos hablando de que aquí solamente está viendo Varoufakis mis memes en Facebook, cuando realmente lo que se está vendiendo como lo que se está capitalizando, lo que se está vendiendo por un dinero después, es la transformación de los datos de usuario en virtud de que yo entro a las redes porque me veo atraído por los memes. Pero no son mis memes los que se venden, son mis datos ya transformados como un paquete Entiendo. útil para el anunciante. Entiendo, sí. Sí, claro. Is crucial
because you have capital being reproduced without wage labor. Now, why is it important? Because wage labor means that there are wages that are being paid, and those wages contribute to the demand for things in the marketplace. When you have all this labor producing capital, but it is not remunerated, that shrinks aggregate demand macroeconomically. And what does that mean? It means that central banks cannot get away without printing more money to replenish the demand. But then, especially when you have an inflationary cost of living crisis as we do now, there is a clash of objectives. On the one hand, to arrest rising prices, but on the other hand, if you don't print the money, because you have so much work that is not remunerated, then aggregate demand is shrinking. This is why central bankers are in a state of apoplexy. They do not know what to do. They are damned if they do, raise interest rates, and they're damned if they don't. So this is not a theoretical book, from my perspective. It's an attempt to understand the world we live in, including at the micro level, at the level of our kids. My concern is also... Bueno, ella dijo que... Perdón. Dijo que el libro no es teórico. No sé entonces qué es. O sea, no sé qué quiere decir con eso. No sé. Creo que se está salvando en salud cuando dice que no es... curando en salud, perdón, cuando dice que no es teórico. En el sentido de que cualquier réplica que tú le quieras hacer, va a decir, bueno, no, yo solo estaba diciendo... No sé qué quiere decir con que no es teórico. En fin, hay un punto ahí que yo traté de entenderlo. No sé si soy yo el que no está entendiendo. Pero bueno, el punto es que él dice que el capital, o sea, ya aquí concediendo que eso sea capital y que se reproduzca por los usuarios no remunerados, las dos cosas de las cuales creo que se pueden cuestionar completamente. Ni uno es capital, ni los usuarios no son remunerados de todo. Pero en fin, dice que la reproducción del capital se hace por trabajo gratuito, no asalariado. Y que un problema de eso es que el hecho de que se reduzcan los ingresos, porque ya el capital se reproduce sin trabajo asalariado, ya no se paga, entonces eso contrae la demanda, y entonces eso hace que se sostenga la demanda con dinero pues, fiduciario, crediticio, pues, ¿no? Lo cual causa tendencias inflacionarias. Eso es un poco lo que quiere explicar, o sea, como que quiere relacionar esta forma de reproducción del capital con la tendencia a la inflación, ¿no? Como medio de compensatorio de la contracción de la demanda, ¿no? Yo creo que estoy entendiendo un poco que esa es la idea, pero aquí lo que habría que cuestionar es si efectivamente el capital es que se está reproduciendo por el trabajo no asalariado. Ese es como todo el punto, ¿no? Y yo insisto aquí en varios pilares de la crítica que le estoy haciendo. Uno, que ese concepto de capital es inconsistente en los propios términos de él, ya no hablemos de los términos marxistas, ¿no? Que los que contribuyen a la creación de contenido digital, que él le llama capital, no necesariamente no son remunerados. Entonces, hay mucha gente que es remunerada por eso. Bueno, y otro, ¿no? Que a lo mejor los que no son remunerados, a lo mejor contribuyen con contenidos que son memes, y, o sea, como que X, o sea, como que... Y además pueden contribuir con contenido que es repelente para otros usuarios, ¿no? Como en Twitter en la actualidad, todas las cosas nazis, como que están jugando en contra de la reproducción del capital de Twitter. Sí. Entonces a mí se me hace un poco como que lo que quiere hacer es explicar las tendencias inflacionarias por medio de el auge. O sea, como que la inflación sería un síntoma de que de hecho ya el capital cambió, el capitalismo pues cedió su lugar al tecnofeudalismo. Yo creo que eso es muy forzado y creo que él se cura en salud diciendo que no es un texto teórico. O sea, y yo lo he visto en varias entrevistas donde él mismo como que se pone nervioso sobre sus propias terminologías. Pero de todas formas, yo acabo de ver un video de hace 2 semanas donde sigue insistiendo en el término. Entonces yo no sé cuál es su plan al respecto. En fin, y me parece muy extraño que él diga que no es un texto teórico. O sea, tiene una afirmación tan fuerte como que el capitalismo ya cedió su existencia al tecnofeudalismo, pero eso no es teórico. Entonces, no entiendo, pues tampoco es una reflexión personal ni impresiones sobre tu vida. O sea, donde uno podría decir, bueno, uno está hablando por hablar, ¿no? Bueno, no por hablar, pero ensayando ideas, ¿no?
él está haciendo una afirmación categórica al respecto. Más Entonces, un no, hilo de Twitter, digamos, ¿no? exactamente, ¿no? Ni es un diario, ni es un ensayo, ¿no? Donde uno justamente hace eso, sino le está diciendo categóricamente y repetidas veces que ya el capitalismo pereció y le dio su lugar al tecnofeudalismo. Entonces yo no sé a qué va con esto de que no es un texto teórico. En fin, ¿quieres agregar algo más antes de que pase? Ahorita vamos a pasar a lo del individualismo, a la pérdida de individualidad, perdón. Únicamente que también se me hace como muy extraña esta afirmación que hace Varoufakis, se me hace como muy oscura, difícil de entender. No sé si en el libro o en otros lugares como que intenta aclarar otras cosas, pero también que como dices, Varoufakis cuando da entrevistas acerca del tecnofeudalismo, desde antes de que saliera el libro, se ha visto muy nervioso. Y ya te había mencionado a ti, Yankel, en algún mensaje, Ujú. que yo he escuchado una entrevista donde él mismo dice: sí, bueno, tal vez no sea feudalismo, tal vez sea la siguiente etapa del capitalismo, ¿no? Entonces, como que él mismo no se siente con la seguridad de las Ujú. afirmas, del tamaño de las afirmaciones que hace en lo personal, pero ya en los argumentos que ofrece sí se ven bastante endebles. Ya hemos visto las contradicciones de sus conceptos, el despliegue ambiguo de sus conceptos para explicar fenómenos. Y también aquí, podemos decir que la capitalización de Facebook y la reproducción del capital de Facebook sobre trabajo no asalariado también está en cierta medida ocultando o mistificando la efectiva relación de explotación que existe con los trabajadores de Facebook, Ujú. ¿no? Que es, a final de cuentas, fuerza de trabajo asalariada que existe en una rama industrial de muy, muy alta composición orgánica del capital, donde además la composición orgánica crece todo el tiempo en la medida en que estas empresas van despidiendo a sus trabajadores para implementar tecnologías automatizadas Ujú. que lleven a cabo las funciones de justamente la transformación de los datos de usuario en paquetes utilizables para los anunciantes, ¿no? Sí, Tanto es... en sí, Twitter, ujú. Perdón, disculpa, sigue, tanto en sigue. Twitter como en Ujú. Facebook en el último año hemos visto extensísimas despidos de la gente que se dedica a la moderación de los sitios, ¿no? Ujú. Y en la medida en que también se ha utilizado la inteligencia artificial para guiar a los algoritmos que muestran el contenido en el sitio y cosas así, pues vemos un recurso cada vez menos de la mano de obra asalariada, pero en Ujú. virtud de la mayor integración tecnológica, ¿no? Pero no se elimina del todo esa mano de obra asalariada de los sitios, sigue siendo necesaria. Claro. Sí, estas empresas de high tech, big tech, perdón, son pues de las que mayor composición técnica, no solo gran, sino técnica, pues en la proporción trabajo vivo, maquinaria, tienen, ¿no? Aquí solo cabe recordar, nada más lo voy a decir de paso, sin clavarme demasiado, que un poco la explicación marxista de cómo surgen las ganancias de estas empresas es por transferencia de plusvalor, ¿no? O sea, se forma una tasa media de ganancia y esa tasa media de ganancia tiene el efecto causal de que las empresas con menor composición orgánica y técnica, es decir, que tienen mayor trabajo vivo, transfieran a las de mayor composición técnica y orgánica el plusvalor y por eso se da el fenómeno de que empresas como que tienen mucha composición técnica ganen más que las que tienen menor composición técnica, ¿no? Que es un fenómeno contraintuitivo desde el punto de vista de la doctrina elemental del marxismo, pero ya en la doctrina desarrollada de la circulación, etcétera, se supone que se explica, ¿no? Por mediación de la tasa media de ganancia. Y es algo que aquí él debería también de explicar, ¿no? ¿Cómo es que no se explica esta transferencia de renta, etcétera? Como, perdón, esta renta como una transferencia de plusvalor, ¿no? Es algo que él podría hacerlo. Yo no sé también, yo creo que con eso ya voy a ir cerrando, porque el siguiente punto es un poco, habla ya sobre otras cosas, sobre la autonomía del individuo, etcétera, que no necesariamente es el tema. Eh, y ya se me olvidó el punto que iba a tocar, de que estaba hablando de la transferencia de... Ah, sí, ya ¿Qué me acordé. transferencia? Yo no sé si también él se mete en este embrollo, que creo que él mismo se da cuenta por juzgar por el nerviosismo con el que luego responde. No sé si lo hace porque quiso hacer un texto de divulgación, ¿no? Eh, Porque ves que tiene varios libros, uno de capital, no, Economía sin corbata, que creo que se lo escribe a su hija,
y este tecnofeudalismo se lo escribe a su difunto padre, ¿no? Y un poco yo creo que es una estrategia retórica, no sé si, o sea, no niego que a lo mejor haya un intento de comunicación con su papá, pues, ¿no? Sincero, pero también creo que es una estrategia de divulgación, pues, ¿no? O sea, utiliza el pretexto de su comunicación con su papá para comunicar ideas de forma sencilla, etcétera. Eh, pero yo creo que, no sé si se hizo bolas en eso y de alguna forma quiso hacer tan digeribles las ideas que se hicieron como confusas, lo cual tampoco en otros términos le funciona porque cuando explica el sistema financiero lo explica con mayor cuidado y no es una lectura fácil cuando habla por lo menos en el libro de tecnofeudalismo, cuando retoma el tema del Minotauro global, explica las relaciones de deuda, etcétera, pero no lo hace de forma fácil, o sea, no es sencillo seguir el texto. Entonces, yo no sé cuál era el plan, pues, ¿no? Pero parece sí como que hay un enredo eh, terminológico y comunicativo. Entonces, y también esta idea de que no es un texto teórico es como, bueno, entonces, ¿qué es? Porque si es puramente de divulgación, ¿no? Entonces no habría que tomar o sea, así son los textos de divulgación, no habría que tomar tan en serio los términos con los que se trata de explicar, porque se entiende que son metáforas, o sea, que estás explicando las cosas con manzana, ¿no? Entonces el tecnofeudalismo sería un término manzana, por decirlo así, como para facilitar lo que quieres comunicar. Pero si es así, entonces quiere decir que tampoco hay que tomarlo como algo en serio, pues, ¿no? Y bueno, así puede ser que entendamos a qué se refiere. Pero su posición al respecto se me hace muy ambigua. Entonces, bueno, no sé. Porque estoy de acuerdo contigo en que si lo tomamos como un texto que tiene una cierta laxitud terminológica, o más bien, incluso si lo tomáramos así, como un texto con una cierta laxitud terminológica, sigue siendo una presentación muy pobre. Sigue siendo una idea, pues como muy bien decías al comienzo, no terminada de coser, Eso. no bien cocida, porque se hace tantas bolas por todos lados. Y yo creo que ya viéndolo desde un punto de vista tal vez como sociológico, antropológico del trabajo académico, el trabajo mediático, yo creo que Varoufakis se dejó llevar por una especie de moda intelectual de hablar acerca del fin del capitalismo, que no es Claro. algo nuevo, ya tiene al menos unos 20 años existiendo y la verdad es que tiene mucho más, pero como un tema de discusión popular entre ciertas esferas de la discusión anglófona, ha sido un tema pues muy popular desde hace ya al menos 2 décadas, ¿no? Ya hemos hablado mucho en este podcast acerca de David Graeber. David Graeber también dice que el capitalismo ha terminado. Lo que él postula se llama feudalismo gerencial, eh, y Varoufakis lo retoma como tecnofeudalismo. Mackenzie Bark, una escritora marxista norteamericana, ha hablado de el vectorialismo, ya ni siquiera poniéndole el término capitalismo por delante, ni feudalismo. Es un modo de producción completamente distinto, con dos clases distintas, la clase vectorialista y la clase hacker, que ocuparía el lugar de la clase proletaria. Y muy recientemente se han publicado varios otros libros de autores y autoras que retoman sobre todo a Varoufakis y a Mackenzie Bark para hacer este tipo de análisis, ¿no? Pues a mí me suena que es un tema que está como muy en el ambiente, pero que también se ha vuelto un poco moda y que tal vez Varoufakis se dejó llevar un poco por la moda intelectual de hablar del postcapitalismo, ¿no? De preconizar el postcapitalismo en la actualidad, que no me deja de extrañar, no me deja de decepcionar, porque como digo, Varoufakis es un autor que yo en lo personal he considerado como un interlocutor serio de ideas económicas, pero que también me deja un mal sabor de boca porque sí, en la presentación, en las entrevistas y en lo que yo llevo del libro, sí se deja ver que es un manejo muy eh, torpe, sloppy, como se dice en inglés, muy descuidado de terminología y de categorías económicas, no solo marxistas, ¿no? Siento que sí hay pues un dejo de empecinamiento tal vez de él, como que se le ocurrió el término y no lo quiere soltar. Sí, claro.
Sí, bueno, yo voy a terminar con lo que empecé, que es esta idea de Hegel, ¿no? De que justamente el momento de aterrizar es cuando algo ha terminado de su formación. Y una forma de saber que algo ha terminado es porque se ven los signos de su decadencia, ¿no? Y es un poco una idea que yo me acuerdo que tú comentaste en uno de los tantos círculos de estudio que hemos tenido, uno del Capital, estaba Diana Fuentes, que decías que Marx tenía la idea de que el capitalismo había nacido en decadencia, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con esa idea, ¿no? Y esa decadencia implica la intuición, la vaga intuición, como dice Hegel, de que algo otro se aproxima, y eso algo otro desconocido es lo que están intentando teorizar, pero con todos los riesgos que eso implica, ¿no? O sea, estos riesgos terminológicos. Y yo más bien estoy del lado de Feynman, ¿no? Que dice, vamos a tratar de comunicar, eh, porque eh, es más efectivo, pues, de esa forma, comunicar cosas que conocemos, porque ya se dio el pleno desarrollo de la cosa. En ese lado yo estoy a favor, del lado de Hegel, pues, ¿no? En ese aspecto yo estoy a favor del lado de Hegel o de Marx, ¿no? De que la teoría debe desarrollarse post festum. Y no quiero decir con esto que se deba censurar estas iniciativas. Lo que pasa es que lo- el problema es que se presentan como afirmaciones categóricas, ¿no? Y estaría bien si fueran ensayos de reflexión, porque eso también es necesario hacerlo, ¿no? Ver qué sentido está tomando la decadencia del capitalismo, ¿no? Nos está llevando al socialismo, nos está llevando al tecnofeudalismo, etcétera. No estoy negando que sea importante reflexionar eso, pero mi único problema de fondo es la afirmación categórica de que es así, ¿no? O sea, si él moderara más su posición, si yo dijera, mira, yo tengo la sospecha por esto y esto y esto, pues, sería una discusión más razonada. Lo que me causa mucho ruido es la afirmación categórica con la que después él deja de comprometerse y se hace para atrás y dice que, bueno, no es un texto teórico. Bueno, entonces, no sé. Entonces, ¿por qué tanta alaraca al respecto si no es un texto teórico? Pues, ¿no? O sea, si es tu reflexión, está bien, pues, ¿no? Eh, No sé si fuera un texto literario. Varoufakis tiene una novela mira, sobre un grupo de personas que se ven en la necesidad de construir un mundo socialista o algo similar. Yo no lo he leído, pero él también es novelista. Entonces, ajá. incluso si nos escribiera una novela acerca de cómo sería esta visión del tecnofeudalismo, tal vez nos daría material para un Sí, pensamiento distinto, ¿no? sí, así, a mí lo que me causa ruido es esta pretensión de sobrevender una explicación como dándola por hecho, ¿no? Eso es a mí lo que me causa ruido, no tanto el esfuerzo ensayístico de pensar que puede venir, etcétera, sino que comprometerse teóricamente tan fuerte con algo que apenas está medio cocinar, ¿no? Y luego echarse para atrás es lo que ya incluso esa actitud de echarse para atrás me causa ya muchas dudas al respecto, porque entonces ¿cuál es el punto, ¿no? Si no es un texto teórico, si es un ensayo, si es una reflexión tuya, pues preséntala así, pues, ¿no? No entiendo por qué sobrevender la idea como algo que tú ya viste, como si fueras una especie de genio, ¿no? Eh, en fin, y que nadie más ha visto. Entonces, bueno, eso es lo que no me gusta, pues, ¿no? Pero bueno, yo lo dejo ahí. No sé si quieras decir algo, Pablo. Yo creo que todo lo dicho ha sido, que todo lo que se necesitaba decir ya ha sido dicho. Ok, bueno, entonces nos vemos el próximo episodio para retomar teorías sobre la plusvalía. Se me olvidó decir algo al respecto, pero bueno, ya será para la próxima. Y después de ese vamos a hacer una reacción a un texto de James Petras. Entonces, sigan acompañándonos. Muchas gracias por su atención. Y si llegaron hasta aquí en el video, igual no olviden darle like, compartir, suscribirse y demás. Yo me despido. Soy Ángel Peralta. Y Yo soy Pablo Valle, me despido también. Muchísimas gracias de nuevo a todos por escucharnos, comentar, compartir y suscribirse, porque estoy seguro que ya lo hicieron. Entonces, también yo me despido. Muchas gracias. Y gracias a Yankel por, como siempre, estas últimas veces estar en los controles. bye.